Bueno, quizá una de las cuestiones que para nosotros sí que ha sido un reto es el hecho de intentar trabajar de la mano o en paralelo o como parte de las comunidades. Creo que muchas veces he como intentado ver la arquitectura como una práctica o una disciplina en sí misma, cerrada o muy vinculada quizá a élites, al poder o a quizá como a administración de alguna manera, pero alejada de las comunidades, ¿no? Y cómo poder acercar la arquitectura a la gente y enriquecerse de estos procesos y que realmente los complemente ha sido uno de los, algo que no sé si era un problema o una diferencia, pero al menos para nosotros era como una premisa. Sí, también cómo se realiza la arquitectura, ¿no? Yo creo. Nacimos con una crisis nosotros, ¿no? y en esa, yo creo que el despacho convencional de arquitectos pues fuimos bastante críticos y cómo se hace la arquitectura muchas veces con mucha precariedad, ¿no? Y con muchas dificultades, y cómo intentar dignificar, trabajar desde un espacio mucho más colectivo, más plural, más rico. Creemos que las soluciones tendrán que venir por allí, no por soluciones megalómanas, ¿no? E individuales de grandes genios, sino de una masa más colectiva, ¿no? Y más transversal. No, yo iba como a resaltar este hecho colectivo, ¿no? Porque al final proyectos como la Borda han sido posibles por la colaboración con la administración, pero también a nivel de todos los técnicos que están detrás de un proyecto, desde la consultoría ambiental, la acústica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al final el reconocer este hecho colectivo es algo también, bueno, importante para nosotros, ¿no? Claro, es verdad que, ¿no? En nuestro caso fue muy como natural, ¿no? De poco a poco, sí que teniendo claro lo que no, a veces es mejor saber lo que no quieres hacer, ¿no? Es más difícil saber qué quieres ser, ¿no? Y eso te lo va a llevar el tiempo y, ¿no? La práctica y la evolución. Un poco, nosotros teníamos claro qué no queríamos ser, y entonces a partir de ser un colectivo y de trabajar de forma conjunta, pues fuimos, ¿no? Generando nuestra propia cooperativa de trabajo con una manera mucho más horizontal, colectiva, y que buscaba dar respuestas, ¿no? También qué tipo de proyectos, ¿no? Cómo lo hacíamos y qué tipo de proyectos también nos interesaban, queríamos promover, impulsarlos y no quedarnos en una situación pasiva, ¿no? A la espera de que viniera ese proyecto o esa solución, sino entender que como arquitectos somos parte de la sociedad, no estamos al margen. Muchas veces, ¿no? Yo creo que los arquitectos intentamos vender, nos intenta vender que estamos al margen, ¿no? Que somos creativos, que tenemos otra, ¿no? Otra mirada muy externa, y en ese sentido pues estar más involucrados, ¿no? Y participando y generando nuevos proyectos en ese sentido. Yo sí, básicamente estaba pensando, ¿no? Que al final es algo que no fue una elección, quizá fue prácticamente una necesidad, ¿no? Realmente terminar la carrera en medio de la crisis, te hace replantear el rol del arquitecto o cómo podemos redefinir los contextos, los protocolos, los marcos de actuación y en ese sentido la actitud, como decía, ¿no? Activa, proactiva, y que muchas veces somos también como semilla o formamos parte del inicio de entender cuál es la necesidad y de qué manera podemos formular soluciones colectivas a ellas, ¿no? Entonces, bueno, se convirtió en una oportunidad y creo que esa actitud constructiva ha sido siempre parte del corazón y del ADN de la COL. Bueno, yo creo que algo que a nosotros no nos enseñaron quizá es que hay muchas arquitecturas posibles, ¿no? Creo que a menos nosotros en la Escuela de Barcelona se nos enseñó una forma de ser, de estar, de actuar con unos referentes muy definidos, y ha sido todo un proceso de desaprender o de intentar entender otras arquitecturas y otras narrativas y otras historiografías, ¿no? Entonces el hecho de ir rescatando prácticas quizá menos conocidas, alternativas, es algo que para nosotros ha sido muy influencial, ¿no? Entender también qué herramientas y qué metodologías. Entonces, básicamente sería como un invitar a intentar expandir al máximo la noción de arquitectura y sobre todo, sí, tener una actitud curiosa
y de estar atravesados por ella, ¿no? Que es algo que se dejen como prender por cualquier cosa que muestre interés y de abrir los campos de las miradas. Sí, y yo creo que es que sean radicales, ¿no? Que piensen que lo más interesante va a ser intentar no cambiar el mundo, hacerlo más amable, más justo, ¿no? Y que piensen como arquitectos pueden estar, ¿no? haciendo ese mundo más cómodo para la mayoría, no solo para unos, y yo creo que para eso hay que cambiar la mirada, ¿no? y el enfoque, y ¿no? lo más importante que tenga esa radicalidad para no creerse lo que más está establecido, sino querer darle la vuelta, ¿no? y buscar nuevas soluciones, nuevas apuestas, y que yo también creo un poco del ego, ¿no? del ego del arquitecto, que también sepan dejarlo, ¿no? aparte, y que entiendan que ellos van a ser una parte, ¿no? de algo mucho mayor, y que solos no van a cambiar nada, y que van a necesitar mucha más gente, y que cada vez son más complejos y más. Es importante enriquecerse con otras miradas y otras disciplinas, y en ese sentido yo creo que es muy importante entenderse como parte, ¿no? como una parte de algo más importante, y que tengan ganas de transformarlo, ¿no? y de no creerse lo que les venga dado. Este hecho de no creerse lo que viene dado creo que es importante, ¿no? Tener el miedo de intentar replantear y de cuestionar a veces regulaciones o imposiciones. Yo creo que desde cada proyecto, cada momento hay la capacidad de decir podemos hacer algo diferente, podemos cuestionar esto, y en ese sentido en el proyecto de la Borda se cuestionaron, ¿no? normativas sobre vivienda o normativas sobre aparcamiento. Hay la posibilidad siempre de decir ostras, podemos hacerlo diferente, y creo que es una actitud que se puede aprender en la escuela, ¿no? Como esa actitud de cuestionar y, claro, de imaginar, ¿no? otros modos de habitar, de operar, etcétera, etcétera. Pero es importante eso, sumarle, ¿no? la humildad, ¿no? Porque eso puede llevar también a una idea de siempre, ¿no? dar la contraria, ¿no? y hacer algo muy diferente, muy novedoso, y sería al contrario, ¿no? Con humildad, y qué es lo necesario, ¿no? y saber ver qué es lo necesario, que normalmente no es lo que está como más en la superficie, sino que hay que ir como mucho más en profundidad en ese sentido. Bueno, yo creo que al menos en el contexto de Barcelona, nuestra práctica o lo que hemos podido hacer ha sido una herencia muy clara, ¿no? En ese sentido, Can Batlló, como un espacio paradigmático de una transformación desde abajo de la ciudad, fue posible de alguna manera también gracias a esta masa crítica que se generó en mayo, y en junio se entraba en el recinto. Y también esto llevó a espacios organizados a nivel de barrio, pero también a un cambio político en la ciudad que posibilitó o yo creo que impulsó que proyectos como podría también ser la Borda entonces yo creo que fue un momento de hacerse preguntas, pero también de llevar a la práctica. Entonces creo que generó unos aprendizajes, unas dinámicas que frente a posibles cambios políticos como puede haber ahora, pues hay una gimnástica, hay unas memorias o un hacer que yo creo que también es algo importantísimo, ¿no? Pero también fue un momento que para mí fue un conectar con otros momentos históricos, porque en el barrio, en ese momento, que era un momento de crisis y de replantear cómo poder organizarse o cómo responder colectivamente a necesidades, en el momento que se estaban perdiendo muchos derechos también, se conectó mucho con el movimiento obrero, con el movimiento cooperativo del siglo XIX. Entonces hay estas conexiones como transhistóricas que de alguna manera se nutren, y creo que también en el futuro pues están allí, ¿no? Sí, yo creo que ahí, ¿no? que quedan infraestructuras, ¿no? que para nosotros también era más importante, ¿no? aprovechar como arquitectos, intentar que esas ideas se plasmaran, ¿no? se plasmaran en realidades físicas, a partir de ideas que tenían, ¿no? personas con las que estamos cerca, con las que convivíamos, intentar que eso fuera realidad, y que fuera posible y que estuviera construido, ¿no? Que puede ser una rehabilitación o puede ser una obra nueva en un contexto muy construido como Barcelona, pero sí, para nosotros el mayor logro es en 8 años haber, ¿no? construido realidades que están ayudando, ¿no? y que son semilla, que son reflejo de que se pueden hacer cosas diferentes, ¿no? de otra manera. Nosotros
siempre ha sido muy importante como la parte de acción, de no quedarnos en la parte de ideas o de reflexión, sino vemos que el tiempo, ¿no?, apremia, que las necesidades son muy grandes a nivel mundial y particularmente en Barcelona, y que entonces es importante, ¿no?, actuar, reflexionar, sí, pero sobre todo actuar y poder llevar a cabo, ¿no?, esas acciones. Sí, justo el otro día hablaba con Miquel y me decía que, ¿no?, que el proyecto de la Borda o la propia la COL con la cooperativa, que están siendo referentes, que, ¿no?, había gente joven como estudiándolos, teniendo como referente. Para nosotros eso es lo más que podemos aspirar, o sea, poder pensar que algo que hemos hecho sirve más allá, no queda en ese contexto particular, sino que en México, en otros países, esa manera de hacer, ¿no?, y que con su contexto particular se pueda reproducir o puede ayudar, ¿no?, a tener algún pequeño referente, como también nosotros miramos a los 70, a los años 30 en su momento, pues que también haya pues esas reflexiones más actuales, ¿no?, y que la COL en ese sentido, o el proyecto de la Borda, sirvan un poquito como ejemplo, ¿no?, solo que alguien lo tome como ejemplo, ¿no?, y es mucho más de lo que nos podíamos imaginar en un momento que nunca pensamos, ¿no?, cuando estamos desarrollando eso, que sería una posibilidad de que eso fuera referencia o sirviera de ejemplo o ayudara, ¿no?, a que otros colectivos y otra gente puedan generar proyectos a partir de algunas de las ideas, ¿no?, que se desarrollaron en ese proyecto. Yo creo que por eso también fue importante un premio, un reconocimiento como el MIES emergente, ¿no?, porque al final era la posibilidad de ser como altavoz de otras prácticas, de otras maneras de hacer, pero sobre todo porque se puso también el valor no solo en la arquitectura, sino en la política de vivienda que se está implementando, en esta colaboración entre las comunidades, el ayuntamiento, los técnicos, y sobre todo que era como el inicio de un modelo que estaba teniendo replicabilidad en Barcelona y otros proyectos estaban naciendo, ¿no? Entonces yo creo que lo tomamos más como el premio a este modelo, a esta iniciativa y lo que suponía en la vida de las personas, que no tanto a la arquitectura que estaba como dando forma a este proyecto, ¿no? Pero sí, yo creo que también también yo creo que se reconoce, ¿no?, con la firma con la COL, que siempre hemos buscado esa firma colectiva, ¿no?, y huir, ¿no?, de los nombres. Y bueno, yo creo que eso también, pues, ¿no?, que se visualice, ¿no?, y que se vea como algo posible, para nosotros también era importante, ¿no?, también ese imaginario de romper con la firma más individual o, ¿no?, de 2 arquitectos o 3, cuando en verdad los proyectos hay mucha más gente y vemos mucho más necesario esa firma colectiva, ¿no?, y visualizar esa posibilidad. Y de hecho yo creo que en muchas de las obras nominadas, seleccionadas y ganadoras, esta parte, los modos también de cómo surgen los proyectos, ¿no?, cómo se gestionan, estaba tanto en los proyectos de Berlín como también en París, o incluso al final también la escuela de las Grafton como infraestructura pública educativa, pero que había todas unas sinergias, ¿no? Entonces yo creo que era algo que era presente en todos los proyectos y también mostraba con este jurado, con Tatiana, ¿no?, bueno, como esta mirada que ponía esto en el centro, ¿no? Pues entonces fue bonito formar parte de esta selección.